Buenas noches para todos y para todas. Qué bendición tenerlos hoy en clase. Bueno, como ya sabemos, hoy vamos a tratar la primera sesión nos corresponde hoy en Hogar Cristiano la familia, célula básica de la sociedad. Entonces, para esto les solicito me colaboren para que tengamos Biblia a la mano, para que podamos ir trabajando. ¿Les parece? Entonces, nos vamos con que la familia, como les estoy diciendo, célula básica de la sociedad, es en la que se sostienen o se derrumban todas sus estructuras. Y aquí podemos ver la importancia y el papel fundamental que ésta desempeña dentro de la sociedad. Radica en su función institucional, ¿sí?, como el primer y el principal agente socializador para todos y para cada uno de los individuos. ¿Ya? Yo debo de partir de mi individualidad para llevarlo a una colectividad. Pero de allí tengo que ver y desprender ese carácter ético de una sociedad que es en esencia el reflejo, como lo estamos viendo aquí con este niño y mirándose al espejo, que es ese reflejo y esa sumatoria de ese carácter ético de las familias que la conforman, es decir, que viene creciendo día tras día. ¿Ya? Ahora, como podemos ver, y aquí coloco unas diapositivas no por mencionar países así someramente, sino que ese menosprecio de la familia ha llevado a sistemas ideológicos totalitarios a lo largo de la historia, que han llevado a varias cosas que podemos observar. Primero, que hay una decadencia. Segundo, que hay una degradación. Tercero, que hay una división y por ende hay un colapso de todas sus sociedades. Entonces, como les digo, por mencionar dos países y sin mencionar el de nosotros porque todos los días lo vivimos, pero aquí tenemos a Cuba y a Venezuela. Y esta, ¿qué representación nos da? Que hay unas familias divididas, ¿por qué? Porque hay un éxodo masivo ante el inconformismo, ¿frente a qué? A una postura o a un sistema totalitario. En otras palabras, está más que demostrado que ninguna muchachos, ninguna institución estatal podrá nunca jamás reemplazar eficazmente a la familia. ¿De acuerdo? Entonces, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento asigna a la familia una gran relevancia, ubicándola, como lo estamos viendo en esta gráfica, en la base de las estructuras social de la nación de Israel, que partiendo del individuo, lo que les estaba diciendo al inicio, pasa por primer lugar a dónde? A esas familias, ¿sí? Continuando por dónde? Por los clanes o lo que conocemos hoy día como familia extensa o parentela, ¿sí? Y luego tenemos la tribu y finalmente pasamos a la nación, tal como hoy mismo se constituyen todos los países y las naciones, ¿verdad? ¿Eso qué nos lleva? Nos lleva a que podamos volver a que la humanidad entera procede de una familia. ¿De cuál familia? De la de nuestros primeros padres. ¿Quiénes fueron nuestros primeros padres terrenales? Adán y Eva. Donde la familia que Dios creó fue funcional. Y aquí tenemos que entender muy bien esto porque el Señor en Génesis 1, ¿qué está haciendo? En Génesis 1 está dando todas las órdenes. Entonces creó, separó, ordenó, ¿cierto? Y allí sale en el Génesis 1, 27, 28, cuando dice, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. ¿Cómo? Hombre y mujer, dice su palabra. Ahí ustedes lo pueden revisar en el versículo Génesis 1, 27, 28. Pero fíjense lo que dice, coma, dice, y los bendijo. O sea, ahí ya tenemos uno de los grandes pilares que se hacen en representación en un matrimonio. Y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Es decir, cuando si ustedes revisan el primero, el segundo y el tercer capítulo de Génesis, allí podemos ver que en el primer capítulo el Señor ordena, establece, decreta, trabaja, hace todo él, ¿cierto?
Luego en el segundo, ¿sí? Uno de los capítulos más fascinantes de la palabra de Dios, donde Él da la propuesta, no las propuestas, Él da la propuesta. Y esta propuesta no le está diciéndole, se la está enmarcando a Adán y le dice, y a Eva les está diciendo, todo ustedes pueden comer, menos del fruto del árbol del conocimiento que les genera ¿qué? El bien y el mal. Les da discernimiento. Él les presenta esa propuesta. De resto, todo lo que hay en el jardín, ustedes pueden comer. Y allí es donde ellos aparecen en el capítulo 3, el libre albedrío. Y ese libre albedrío, pues ellos toman la decisión y entran no en obediencia, sino a hacer la desobediencia. Entonces quiero llevarlos a estos 3 capítulos para que los analicen, los estudien, los profundicen. Pero devolviéndonos al primero, cuando Él crea, Él lo hace todo ordenado, funcional, tal como lo está diciendo su palabra. Pero que por causa de esa caída, del pecado, de la desobediencia, se transformó pronto en ¿qué? En una familia disfuncional. Y obviamente con todas las nefastas consecuencias que esto acarreó para el género humano desde entonces hasta cuándo, hasta hoy. Y que conocemos como el pecado original de la tendencia a desobedecer, la tendencia a la rebeldía, la tendencia a esa rebeldía de hacer la voluntad de Dios. Y allí podemos revisar que trae unas consecuencias. Todos saben la historia que pasó con Caín, Abel. Entonces Caín mata a su hermano Abel. Y ahí se declara una cantidad de cosas, ¿cierto? Y una cantidad de cosas que obligan a que el Señor examine el pensamiento humano y el corazón y determine que va a destruir a todo ser vivo, incluyendo al hombre y la mujer. ¿Por qué? Por su pecado. Entonces, todos esos, los 3 primeros capítulos y los 3 siguientes podemos observar hasta que aparece Noé, porque contó con el favor del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor le vio que él estaba en obediencia. Entonces, ahí es donde entra y por eso los bendice hombre y mujer, Génesis 1. A Noé le dice, entre al arca un hombre y una mujer. ¿Quién es? Su esposa. Entran sus hijos, sus 3, Can, Sem y Jafet, con sus 3, cada uno con su esposa. Y también le da la orden a las criaturas y le dice a Noé que entre una criatura, una especie de macho y hembra. No unas, no muchas, al igual que le está dando la orden, porque los bendice. ¿Ya? Entonces, como podemos ver y establecer, es así que esta transmisión de muchas conductas pecaminosas que se da en ese contexto inicial de la familia por la desobediencia es en lo que en la teología ya se designa como maldiciones o ataduras generacionales o iniquidades. Es decir, las ataduras y las iniquidades producen ¿qué? Unas maldiciones, cuyo fenómeno bíblico lo podemos ver en Éxodo 24:6, ahí se los tengo en pantalla. Y dice muy claramente, miren cómo comienza, dice, no te hagas ningún ídolo. Empecemos por ahí, tengan bien presente, lo primero que el Señor está diciendo es, no me reemplacen ni siquiera por un solo ídolo, sino por ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza en lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Luego dice y repite, no te inclines delante de ellos ni los adores, de los ídolos. Muchas veces generamos ídolos desde nuestro propio ser. ¿Por qué? Por algunas adicciones. Y miren esas 3 palabras que dice acá el Señor. Yo, el tetragramatrón, el único, el yo soy, el Señor, ¿cierto? Tu Dios. Soy un Dios que celoso. Y aquí no está hablando de los celos como Gálatas 5:19 nos los dejan ver como las obras de la naturaleza pecaminosa. Dios no va con el pecado no, Él es un Dios celoso en verdad. Y es un celo tal cual como tú y yo lo deberíamos de tener. Es un celo de no permitir que nada entre a contaminarnos a nosotros. O sea, nosotros por ende deberíamos de ser tajantes y rechazar todo aquello que nos produce el mal, ¿sí? Y es ese celo de saber
que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿ya? Y así el Señor está presentando, Él es un Dios celoso. ¿Celo de quién? De sí mismo. Luego viene punto y seguido, dice, cuando los padres son malvados y me odian, ¿por qué lo odian? Porque han generado ídolos. Yo castigo a sus hijos hasta tercera y cuarta generación. Y luego ya viene la bendición. Dice, por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Fíjense en que está diciendo que hay maldición hasta tercera y cuarta generación, que son las consecuencias de ¿qué? De una culpa, ¿sí? De esa culpa que nos puede generar ¿qué? El pecado, ¿sí? Entonces, si ustedes revisaran Ezequiel 18, que no los tengo ahí en la pantalla, ¿sí? Ahí vemos que hay una responsabilidad personal. Y muchos se justifican y dicen, no, pero es que la palabra de Dios está yendo como contraria. ¿Por qué razón? Porque busquen ahí Ezequiel 18, por favor, ayúdenme ahí también ustedes, Ezequiel, vamos a leerlo aquí. Cuando nosotros vemos, muchas personas se justifican, ¿m? Dicen que se está contrariando Ezequiel 18 con Éxodo 4:6, porque dice que y dice que en el 18:20 dice, todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la culpa del hijo, ¿sí? Entonces ahí confunden y dicen, ah, sí se da cuenta, pero fíjese que aquí sí hay unas consecuencias de pecado y dice que cuando se comete la culpa, o sea, el padre comete la culpa, pues y vienen unas iniquidades, generación tras generación, pues hay un castigo de tercera y cuarta generación. Pero aquí pareciera y dice que el que peque no merece la muerte porque ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la culpa del hijo. Entonces, no, listo. Entonces cada uno queda libre, ¿sí? Pero fíjense, ahí dice dos puntos. Dice, al justo se le pagará con la justicia y al malvado se le pagará con la maldad. Es decir, aquí qué es lo que podemos ver, que aquí está hablando de que este hombre era justo y fiel, ¿sí? Cuando usted es fiel y justo, ¿sí? Pues obviamente no va a tener esa culpa de pecado porque no lo ha cometido. Y entonces es muy bueno que revisemos muy bien, o ustedes revisen Ezequiel 18, porque no está contrariando lo que dice Éxodo 24:6, sino que está dejando muy claro de que si tú no generas un ídolo, como lo está diciendo Éxodo 24:6, ni nada en lo que guarde semejanza con él, ni arriba en el cielo ni en la tierra, pues sencillamente pasaríamos al 6. Dice, por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, o sea, la fidelidad y la justicia, ¿m? ¿Por qué? Porque obedecemos esos mandatos, les muestro mi amor. ¿Por cuántas? Por 1000 generaciones. Así que también nosotros podemos ver esa fidelidad de Dios con el individuo, que tiene que ver en gran medida con la fidelidad de Dios. ¿A quiénes? A nuestros ancestros o antepasados en grado directo. Cuidado, porque muchos nos dicen en sanidad interior, venga, pero es que yo tengo una tía, un tío, un primo, que sí son, que no son. No, aquí es en grado directo, es decir, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y en la Reina Valera habla hasta de 5 generaciones, que son los chosnos. Si ustedes suman esa cantidad de personas, más o menos un esposo y una esposa, son 32 por encima de ustedes. 32, ¿por qué? Porque son los padres tienen padre y madre, luego vienen los abuelos tienen padre y madre, y si ustedes suman son 32 hasta tercera y cuarta generación, más 32 de la otra persona, del hombre y la mujer, serían 64 personas que están por encima de ustedes, ¿sí? Y entonces allí es donde nosotros podemos ver que Dios presenta una fidelidad cuando nosotros somos justos, cuando somos fieles a Él, cuando no pecamos, y por eso nos bendice hasta 1000 generaciones. ¿Mm? Entonces, el Señor castiga por línea directa, con sanguinidad y el cumplimiento de sus promesas divinas hechas generaciones atrás, ¿sí? Por eso él siempre, cuando menciona, él dice, o no en vano, se presenta reiteradamente a Israel como el Dios de que, él dice, el Dios de sus antepasados, ¿cuáles? Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Entonces, afirmando que en muchos casos la fidelidad de Dios a esa alianza suscrita con ellos es la que no lo lleva a abandonar ni a desechar a Israel, a pesar de lo que no se merecen.
porque muchas veces vemos que Israel en todas las escrituras fue muy necio, ¿ya? Entonces ahí hay que ver la fidelidad, el amor y además la misericordia de Dios para con quién, para con su pueblo. ¿Correcto? Miren esta frase, porque aquí hay unos vínculos consanguíneos en el contexto de esta familia y que son en gran medida determinantes, llamémoslo así, como bien lo expresa William Roseberry, que lo expresa de este modo. Mire, lo bien o lo mal que nos vaya en la vida no está determinado tan solo por nuestros dones y fortaleza de espíritu, sino también por nuestro ambiente social, ¿sí? O sea, el carácter, ¿sí? Nuestras relaciones, las de nuestra familia, de manera fundamental por cómo les haya ido a nuestros padres. La vida es una carrera de relevos. Cuenta mucho cuánta ventaja lleva el corredor anterior en el momento de entregarnos esa estafeta, ¿sí? Entonces, es decir, que nosotros podemos tener esta carrera, ¿sí? Cuando presentemos una ventaja. Y esa ventaja estratégica que podemos otorgar a quienes, a nuestros hijos, a nuestras familias. ¿Por qué? Porque esto sencillamente se define como lo tengo en esta diapositiva aquí, en una pista, ¿sí? Con unos tamizajes donde no importa que tú llegues tarde o temprano, lo importante es que sepas correr, que vayas a tu ritmo, porque esto es una carrera de relevos. Y esa carrera de relevos, como es el ejemplo que le estoy poniendo ahí, se representa con la vida misma. ¿Mm? Y esa vida misma nos lleva a qué? A que lo primero que tenemos que hacer como individuos es reconciliarnos con Dios mediante la fe en Jesucristo. Entonces debe haber una reconciliación, debe haber un volver a Dios. Debemos de tener mediante esa fe, Hebreos 11.1, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Y cuando yo resuelvo así la culpa, al tiempo que comenzamos a ese revertir favorablemente esas consecuencias negativas que ha podido traer en nuestra vida el pecado de nuestros antepasados. Es decir, cuando yo me reconcilio con el Padre, pues revierto de una u otra manera, Él se encarga, como dice Isaías 53:5, que Él carga con todas nuestras iniquidades y transgresiones, mediante esa fe que tengas tú o que tenga yo. Eso es de manera individual, ¿sí? Por eso lo presentamos aquí como un tamizaje, ¿sí? Debemos que también transmitirles esta fe a nuestras futuras generaciones. Y ahí es el cambio de, de bastón, ese cambio generacional que nos lleva a decir a esa estaca, mira, aquí va, cógela. Pero eso son varias generaciones atrás, ¿sí? Vea lo que dice Manero, dice, la verdadera educación de un hombre comienza varias generaciones atrás, lo que les estoy diciendo. Entonces, para que se puedan enfrentar con una ventaja a esos dilemas, a esas decisiones de su propia vida, lo que les depare, dejándoles como ese legado añadido con esas bendiciones que produce a través de esa fe y que los ha traído en virtud ¿a qué? A esa obediencia que tú y yo podamos tener en el Señor. Por eso hay que tener en cuenta de que nosotros vamos a entregar esa estafeta, pero ojalá con una distancia bastante amplia para que muchas generaciones atrás, adelante, las puedan obtener y no empezar a mirar y ahora para dónde agarro. ¿Mm? Entonces cuenta entonces esa distancia que nosotros hayamos recorrido. Si tú la has recorrido bien, pues vas a entregar algo bien. Pero si la has recorrido esa estafeta con caída, levántese, pues el testimonio a la siguiente generación, ¿cuál va a ser? De fracaso, de miedo, de inseguridad, de temores. Pero si tú la coges bien y tú la declaras, entonces voy a poder asumir esa responsabilidad
de esos propios pecados, renunciar a ellos, cortarlos en el nombre de Cristo bajo la unción de su santo poder, del Espíritu Santo, y asumir esa responsabilidad de ese recorrido con Cristo. ¿Para qué? Para yo mantenerme en santidad. Y va a ser la única manera de que los demás puedan decir, wow, ese hombre lo que dice, hace. Diga para qué se haga. Y ahí viene el testimonio, que tantos y tantos queremos mostrar, pero que muchas veces nos frustramos porque eso es suba y baje, suba y baje. Deuteronomio 6, 6, 7 dice claramente, grábate en el corazón. Lo primero que hay que hacer es en todo el ser. El corazón no se está hablando ahí del músculo, sino solamente de todo el torrente sanguíneo. Estas palabras que hoy, no ayer, hoy es un eterno presente, te mando. Incúlcaselas continuamente, ¿a quién? A tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. En todo momento, continuamente. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Cuando nos reconciliamos con Dios, cuando transmitimos esa fe, pues tenemos que hacerla un hecho. Porque muchas personas, lastimosamente, uno se da cuenta en consejería y en todos estos procesos que nos toca a nivel eclesiástico, pues que arrancan con una fuerza impresionante, pero en esa carrera les dura unos kilómetros. Y después se confían, porque llevan una ventaja, quizás, porque arrancaron con muchas fuerzas, pero va disminuyendo y el enemigo va ganando terreno y va disminuyendo hasta que se caen, se tropiezan. Y esas generaciones que en algún momento eran unos bebés pasan a ser unos adultos. Y cuando pasan a ser adultos, cuando ya tienen un estado de conciencia, en ese proceso del niño y el adolescente y el joven, pues empieza a decir, oiga, pero lo que decía mi papá y mi mamá como que no era, están como rayados. Esas no son las cosas que dice la palabra de Dios, pero en el templo sí son aleluya, aleluya. Entonces el enemigo les juega la pasada y son más propensos a apartarse de la voluntad de Dios, a tener la continuidad de mantenerse fieles y firmes a las ordenanzas del Señor. Y eso es lo que genera la culpa de las consecuencias, con las consecuencias. Entonces hay que parar y hay que revertir esos términos. ¿Para qué? Para tener esa reconciliación con Dios, para mantenernos firmes, fuertes y valientes. ¿Ok? Ahora, la familia tiene el poder determinante. ¿Para qué? Para moldear a cada individuo, para el bien o para el mal, lo que les estoy diciendo. Lo que tú desarrolles, te lo van a copiar los demás. Y van a copiarlo primero, ¿quiénes? Tu familia. Y entonces las escrituras, la historia, la vida y la experiencia actual de esas sociedades nos demuestran que yo puedo escoger, como dice Deuteronomio 30, entre el bien y el mal. Y es así que el propósito central de esta materia es entonces considerar de manera metódica las pautas reveladas ¿por quién? Por Dios. Con estos 4 elementos que tenemos ahí, o 4 palabras, como las quieran llamar. Primero, para ajustar. Nosotros tenemos que ajustar todo aquello que nos está haciendo mal, que estamos nosotros aceptando, que estamos consumiendo, que ves, que tocas, que oyes. El pecado entra por los sentidos. Entonces hay que ajustar eso. Si tú estás viendo lo que no tienes que ver, pues tienes que corregir esa visión. Si tú tocas, si tú hablas, si tú hueles, si tú escuchas algo que no es correcto, pues hay que ajustarlo, hay que decir no más, no sigo escuchando más esa música que lo único que está hiriendo son mis sentimientos. Luego el segundo, corregir. Entonces revertir eso, decir no más, voy a corregir, voy a escuchar música que sea agradable para el bienestar de mis propias emociones y darle adoración al Señor con himnos y canciones que sean
verdaderamente. No, pero Luis Alfredo, es que usted también, y entonces uno no puede un vallenatico, no puede una salsa, no puede una música diferente, orquestada, no, qué sé yo. Eso lo defines tú, porque tú te pones a mirar si eso te va a dar para bienestar o te va a llevar a un malestar. Luego a conformar, para que nosotros podamos estar en esa conformación los unos con los otros, para poder estar en bloques y decir, es que yo estoy en unidad porque estoy en verdad. Y luego para consolidar, ¿cierto? Para estar cimentados y arraigados, como le dice Colosenses 2. Entonces, nuestras familias, dentro de ese modelo de la Biblia que nos brinda para ella, podemos trabajar en ellas para hacer o para tener unos verdaderos hogares cristianos. Y no lo que vamos a mirar rápidamente, que son esas familias disfuncionales. ¿Y de dónde viene ese término disfuncional? Pues este hace referencia a aquello que funciona de manera defectuosa o que no funciona bien como podría o debería hacerlo. Entonces ahí tenemos un ejemplito de que esta parejita de Seba y de Julie, ¿cierto? Pues están en nuevas nupcias, pero él traía un hijo por otro lado y ella traía otro hijo por otro lado. Y luego tienen a Denise, que es hija de ellos dos, de Seba y de Julie. ¿Mm? Pero adicionalmente ahí aparecen el tío que vive, el amigo que vive con la familia y el tío, el buena gente, ¿cierto? Y entonces estas familias disfuncionales pues van a copiar sus descendencias ese mismo modelo. Y eso es lo que nosotros nos acostumbramos en muchas familias a ver defectuosamente. No, es que mi familia, es que yo cómo voy a poner el par y no, eso no es de Dios, hay que ser misericordioso. Todo con orden y esencia. No le estoy diciendo que ahora vayan y echen a sus familias dependiendo del momento de vida que estén llevando cada uno, que ese es el propósito de esta clase. Propósito de esta clase, hogar cristiano. Pero desde mi individualidad, ¿cómo está mi relación con Cristo? Porque de ahí nace todo, de ahí puede nacer para yo poder compartir con y volverme un ser social, compartir con el otro o la otra, pero hacerlo de una manera que le agrade a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad adolece de ese, en un gran, elevado grado de disfuncionalidad en las familias. Todos los que constituyen ya están normal, ¿verdad? Y esto se vuelve una amenaza y se vuelve hasta principio y son unos casos que cada vez se están volviendo más típicos y son hasta normativos para muchos. Entonces ya no pasa nada, uno ve por todo lado que ya no pasa nada. No pasa nada hasta que toques la puerta de tu casa. Cuando toca la puerta de la casa de uno, entonces ahí sí pasa algo. Entonces dice, uy, aquí no, esto no me está funcionando, no me está gustando. Y vamos a ver algunos ejemplos o casos de disfuncionalidad. Entonces iniciamos con la soltería. Y esta soltería no quiere decir que entonces disfuncional es que si yo estoy soltero, no, 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 no. Escuchemos bien lo que voy a decir. Porque en los países occidentales, de manera preocupante, no solo por favorecer la proliferación de las prácticas pecaminosas, ¿ya?, que son aberrantes y que supuestamente son libres de la sexualidad, sino que también traen un potencial que tiene que afectar el necesario relevo generacional que preserve los valores cristianos en la familia. ¿Se acuerdan que les dije de Noé? La raza humana se preservó, ¿por qué? Porque entre un macho y una hembra. ¿Para qué? Para que fuéramos bendecidos dentro del lecho matrimonial para tener, multiplicarse, para llenar la tierra, para someterla. Le dice en Génesis 1, 27, 28 el Señor a Adán y a Eva. Entonces toma eso. ¿Y cuál es el propósito de eso? Mateo 28, 19 en adelante. Y lleva las buenas nuevas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Entonces, el ser soltero no es, cada uno tiene su etapa. Y aquí en esta clase pueden haber muchos solteros. Pero si ustedes solteros se empiezan a filtrar desde ya para poder tener unos casos de funcionalidad y no ser disfuncionales, pues entonces hay que pedirle a quién, al Padre. Pero eso me lleva a qué? A buscar la santidad, a comprometerme con el Señor, a hacer las cosas a mi manera o a la manera de Dios.
Entonces, si yo voy a estar soltero y me quedo soltero, porque hay muchos que dicen, no, es que yo no me quiero casar. Claro, uno va y descubre después de que no se quieren casar en sanidad interior y no se quiere casar sencilla y llanamente porque el modelo en su casa paterna y materna no fue el adecuado. Es un papá grosero, un papá maltratador física, verbal, un papá lleno de situaciones adversas a lo que podría establecer la palabra de Dios. O una mamá en las mismas condiciones, borrachos. Entonces un muchacho así que se va a querer casar, pues no. Y cuando empieza un proceso de sanidad interior para matrimonio que nosotros estamos preparando, créanme que eso salen unas cosas tremendísimas. ¿Por qué razón? Porque uno se da cuenta que el fondo de esa decisión que está tomando esa soltería, que corre bastante peligro, es simplemente por miedos y temores a vivir lo que vivieron en su hogar paterno y materno. Y entonces se declaran poco a poco porque hay el carácter, o sea, que más adelante lo vamos a ver, ese carácter que viene, le gana terreno y el enemigo les empieza a decir, a ustedes son libres, pueden tener sexualidades, de que se cuiden, de que yo no sé qué, empiezan a explorar esas cosas y eso es lo que nos está dañando, que no se preserve esos relevos generacionales, porque las personas se están quedando solas. Las personas prefieren con un perro y con un gato. Y fíjense que el Señor está diciendo que se preserve la raza humana en el capítulo 6 de Génesis. Por eso entró un macho y una hembra, un hombre y una mujer. Pero un hombre y una mujer no puede preservar la raza humana con un perro o con un gato, discúlpenme. Entonces nosotros tenemos que ser coherentes, como lo dice Jeremías 32-39, entre mi pensamiento y mi conducta, ¿vale? Ahora, la unión libre. Y esta es cada vez más aceptada y generalizada. ¿Y esto qué trae consigo? Una disfunción que no tiene que ver únicamente con esas meras desventajas sobre el papel que van relacionadas en el ámbito jurídico o legal, sino con ese temor a la falta de compromiso y responsabilidad. Prácticamente como lo mismo, no, es que si yo me caso lo puedo perder todo, porque me toca compartir lo mío con otro o con otra. Y casi siempre vienen decepciones amorosas anteriores, y entonces dicen, no, es que yo fui muy maltratado, a mí me abandonaron, me pusieron, me reemplazaron por otro hombre y yo estando ahí en ese juego, o por otra mujer. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, ahí hay algo de fondo, o lo vio en su hogar. Entonces prefieren decir, no, 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 yo más bien voy, pruebo y miro, y si me favorece, pues entonces ahí sí podemos intentar hacer alguna cosa. Pasemos a los divorcios. Y la familia disfuncional que cuenta con un solo padre o una sola madre también va en aumento. Y aquí hay un agravante y en el mayor de los casos es para las mujeres. ¿Por qué? Porque se constituyen mujeres abandonadas, aún sin hijos, porque la mujer se siente triste. La mujer es corazón, el hombre es pensamiento. Y hay mujeres que se sienten abandonadas, desprotegidas, vulnerables. Mujeres que les toca ser cabezas de hogar o madres solteras, como se conoce. Indistintamente deben salir a trabajar de forma precaria. ¿Para qué? Para traer el sustento al hogar. ¿Y esto qué hace? Que se le ceda terreno al enemigo. Porque aquí se descuida de manera necesaria esa tradición crucial a ese papel fundamental en la crianza de los hijos. Porque como nunca está, siempre está cansada, entonces pues ahí le toca entrar. Y sin hablar de los padres ausentes que viven en el mismo lecho, pero que él y ella han tomado la decisión de convivir por mantener unos hijos, pero cada uno tiene su vida practicándola como un divorciado. Y sus hijos tienen que ver, tienen que crecer y tienen que esperar qué migajas le dan del desorden que se está formando desde el propio hogar. Ahora, hay otro que se llama las nuevas nupcias. Y quienes se unen nuevamente, así sea dentro del vínculo matrimonial, deben afrontar esas nuevas situaciones. Por eso les pongo esta imagen acá.
esa probabilidad de que el uno o el otro traiga a esa unión hijos de relaciones anteriores. Y esas relaciones anteriores pues no es que se hayan terminado como muy chéveros, sino no se separarían, ¿no? Entonces ellos traen que una problemática general. ¿Y esto en dónde se refleja? En la crianza de esos hijos. Y se vuelven los hijos tuyos, los hijos míos y nuestros hijos. Entonces ahí hay una cosa que hay que trabajar muy, muy personalmente con el uno en el otro. Porque ustedes me pueden decir, no, Luis Alfredo, pero es que hasta en las iglesias se ven las nuevas noches. Cada caso es único y particular. Y lo que Dios ha ordenado es que no lo separe el hombre. Entonces nosotros evaluamos y miramos el proceso de cada uno. Pero se les deja claro lo que dice la palabra de Dios. Nadie le puede prohibir a nadie la situación, ni menos esta clase de situaciones. Pero sí se les hace su advertencia. Y si no está de acuerdo, hasta muchas veces hasta frenamos los procesos y decimos, no, no hay matrimonio. Porque usted no lo está haciendo en el orden de Dios, porque usted lo único que quiere es esto y lo otro. Porque hay parejas que se casan y hay unas peleas entre esos hijos. ¿A qué se van a casar? En nuevas nupcias. No, hay que trabajar muy bien eso. Pero cada caso, vuelvo y le repito, es personal. Ahora, como si fuera poco, hay unos desarrollos científicos, perdón, en el campo de la biología y la genética que han dado lugar a las familias que son controvertidos avances tecnológicos. Esos llamados fecundación in vitro, vientres de alquiler, inseminación artificial, que eso de dónde es, de donantes anónimos de semen. Y ustedes se pueden imaginar a nivel espiritual toda esa situación que viene ese ADN, porque desde que haya ya un semen, desde que haya un óvulo ya fecundado, pues hay vida. Y el ADN trae eso, trae esa vida. ¿Y esto qué ha constituido en las familias? ¿O ha contribuido a desdibujar los procesos? Entonces, aquí hay una necesidad de que hay que darle un surgimiento a la disciplina de la bioética, que intenta dilucidar estos nuevos dilemas éticos, concentrándolos en qué, en una normatividad jurídica alrededor de ellos. Entonces los protegen, los validan, porque como no puedo, entonces lo legalizo. Y esto nos debe hacer muchas preguntas. ¿A quién le estoy creyendo yo? Al Dios único, todopoderoso, que todo lo puede, que puede hacer, porque inclusive el in vitro, ¿quién fue el primero que hizo el in vitro? Dios. Porque a Jesús como lo tuvo María, por un in vitro. ¿Sí? Vino el Espíritu Santo y tenga ya. Entonces están tratando de descubrir el agua mojada, pero además de eso le están llevando unas cosas que no son. ¿Y todo para qué? Para que eso se pueda también permitir en esta y última eh, eh, elemento que son a los más llamados matrimonios igualitarios, que son entre pares homosexuales y esa posibilidad de dar adopción que se les está concediendo. Entonces muchos recurren también a esta bioética, biogenética, perdón, y entran allí, ¿para qué? Para que papá y papá, que uno juega de papá y el otro de mamá, caricaturizando al hombre o a la mujer, para que puedan tener hijos. Tremendo, ¿no? Y ahí hay unas prácticas indignantes, que eso permite llevar inclusive a algunas mujeres a que tengan la abrasión de los genitales femeninos, es decir, una mutilación a esos genitales femeninos, para quitar que la sensualidad que Dios le ha otorgado a una mujer. ¿Mm? Y en los varones, ¿qué se puede ver? Los pedófilos, o sea, varones adultos
con niñas. Y esto va creciendo cada vez más y se va aceptando más y se va promoviendo más. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios se está apartando de Dios. Y por eso es tan necesario que volvamos a Dios. ¿Por qué? Porque viene un reto grande para el pensamiento cristiano. No solo para defender la familia tradicional tal y como Dios la estableció. En medio de estas tantas y tantas alternativas que se encuentran al orden del día, sino de persuadir y de convencer a aquellos, y ahí es donde entras tú y yo, a convencer a aquellos que han formalizado hogares disfuncionales para que replanteen sus hogares con base en la palabra de Dios. Ahí es donde tú y yo ganamos. Mira lo que hace Salmo 128, lo que dice 128:1-6. Dichosos, todos, no algunos, los que temen al Señor, al único. No es un temor de miedo, es un temor reverencial. Los que van por sus caminos. Lo que ganes con tus manos, eso comerás. Gozarás, vuelve otra vez dicha, gozarás de dicha y además de prosperidad física, emocional y mental, espiritual. En el seno de tu hogar, tu esposa será como vid llena de uvas, o sea, es un fruto tremendísimo. Alrededor de tu mesa, tus hijos serán como vid llena de uvas alrededor de tu mesa. Tus hijos serán como vástagos de olivo. Tales son las bendiciones de los que temen al Señor. Que el Señor te bendiga, no yo. Yo no tengo las suficientes fuerzas ni soy nadie para bendecir. Es Dios el que dice y puede decir que bendice. Que el Señor te bendiga. ¿Desde dónde? Desde Sión. Y vea la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que vivas para ver a los hijos de tus hijos. Que haya paz en Israel. ¿Sí? Entonces uno de los propósitos más inmediatos que el hogar cristiano está llamado a cumplir es a promover a cada uno de los miembros de la familia un ambiente o un entorno más adecuado para ese desarrollo constructivo, fructífero y pleno de todo ese potencial que Dios te ha otorgado a ti y a mí. Con miras de qué? De cumplir con el llamado a la vocación existencial que Dios le ha formulado en el contexto social del cual tú te puedes desenvolver. No interesa la etapa de vida que tú tengas. ¿Sí? Y qué mejor ejemplo de una familia funcional en la cual cada uno de sus miembros cumplió con ese llamado y la vocación existencial de Dios para sus vidas. ¿Qué es la familia de quién? De Jesús. ¿Por qué? Porque cumplió con todo. Y esta familia nos deja ver y nos brinda un modelo de referencia que nos permite precisamente corregir y ajustar el perfil de nuestras familias a ese perfil bíblico ilustrado por quién, por Cristo, y que fue sistematizado por los apóstoles en las epístolas del Nuevo Testamento. Entonces, dado a lo anterior, a continuación veremos algunos elementos que se hallan en ese trasfondo de la Biblia y que son claves para el desarrollo de la personalidad de cada uno o de cada individuo y que el hogar debe proveer a todos sus miembros. Y empezamos con la polaridad y yo. Y aquí es tal vez el primer elemento del que adquiere conciencia todo ser humano, ¿sí o no? Esto es adquirir la conciencia de ser un yo, porque uno nace en una familia y lo primero que uno mira a su alrededor es con quién estoy habitando. Entonces, ese espacio mío se reduce a lo que yo puedo ver, porque necesito que me ayuden para todo. Entonces vienen, me cambian, lloro, me dan de comer, me muevo, pero muy poco. Los espacios son limitados de todos aquellos agentes de la familia que vienen y me saludan todas las mañanas, me cuidan, me alzan, me besan. Entonces yo empiezo a mirar todo desde dónde, desde el mundo en el cual yo habito. Y aquí puede darse
esa polaridad, pues obviamente. ¿Por qué? Porque el niño la está percibiendo inconscientemente, pero que muchas veces se hace sin la adecuada medición de esa familia en ese hogar. Y esto puede ser defectuoso y problemático, porque así como me alzan, me besan, me cuidan, también el niño empieza a ver si papá y mamá están peleando, si los hermanos te están odiando, te están mirando con un sentido, con el otro, si hay dificultades. Entonces, cuando la persona tiene clara esa percepción contraria de la que hace parte el mundo, y no es el mundo, o sea, que el mundo no gira alrededor de él, como lo vemos acá, pues que comprende que él tiene unos límites y que al interior de estos, pues que tiene el control, pero fuera de ellos no. Por lo tanto, yo debo de saber que si me quiero manejar con integridad, voy creciendo, entonces yo debo desde ese círculo que nací tan pequeño, me establecen unos límites para que yo vea que yo no soy el único, que soy el único ser que debo de tener esa identidad en Cristo, pero que no habito yo solo, que hay otros niños, que hay otras niñas y que todo el mundo no gira alrededor de mí. ¿Dónde podemos ver mucho esta polaridad en un ejemplo? En los hijos únicos. Por ejemplo, si no son criados por sus padres en un ambiente saludable y equilibrado, pues estos ensanchan esos límites, más allá de esas fronteras naturales, y extienden ese dominio inmediato de ejercer en su yo espacios que no le permiten, que no le pertenecen, al que, a ese mundo que lo está rodeando. Y allí hay unas conductas que se generan en unos problemas y que generan unas inmadureces típicas de estos niños solos. ¿Por qué? Porque se creen el dueño de todo el mundo. Y bueno, si hay malos comportamientos, pero aún así, si hay buenos comportamientos y los papás son espectaculares, pero si no tienen límites también, para no solamente todo, deme, y yo todo se lo doy, se lo doy, se lo doy. Entonces, pues allí también se pasa para el otro lado, porque el niño crece también con esa conducta, de que yo abro la boca y ya lo tengo todo. Ahora, hay que hacerlo con orden y decencia, hay que pedirle al Señor, hay que ejercer unos controles adecuados, unos límites, para que tu papá, tú como mamá, puedan, con todo el amor del mundo y la misericordia, darle orden al crecimiento de estas criaturas. Y no desenfrenarse para dar y malcriar unos niños. También lo podemos ver en el ejemplo de los niños mayores, de los hijos mayores. ¿Por qué? Porque los hijos mayores lo tienen todo o no tienen nada, pero además cuando nace otro hermanito le dan la responsabilidad para que éste los eduque, para que éste como hermano mayor los saque, les empuje el cochecito, les dé la comida, les limpie el popó, una cantidad de responsabilidades que el niño dice, hey, pero yo soy muy pequeño, yo todavía no tengo esta responsabilidad porque la tengo que ejercer, si eso no es mi responsabilidad. Pues claro, tiene unos privilegios de ser hijo mayor en cuanto si hay economía, entonces que la ropa, que el vestuario, que los permisos, que una cantidad de cosas. Pero también se pasan al otro extremo y les empiezan a mostrar un mundo irreal, donde él después va a renegar y va a decir, no, yo no quiero saber de hijos, porque es que a mí me tocó criar a mi hermanito o a mi hermanita. Y entonces empiezan a coger como unos resentimientos conscientes y se vuelven indisciplinados y se vuelven desobedientes unos con otros, sencillamente hasta que llegan a los golpes. ¿Por qué? Porque aprenden unas conductas que no les correspondían en un tiempo que no era adecuado y en unas funciones que eran de un padre, de una madre y no de los propios hermanitos unos con otros. Que hay que colaborar, claro que hay que colaborar, pero cada uno tiene que ser responsable en el rol y en la etapa de vida que le toca afrontar. Luego viene
la polaridad de individualización y participación. Y esta tiene que ver con la conciencia de la persona. Y esta adquiere no solo el ser un yo, sino de entender que yo soy un ser individual, pero que también formo parte de una totalidad, ¿sí? Es decir, yo sé quién soy como persona, como hijo de Dios, pero que también tengo que participar y puedo participar en todo mi entorno que se conforma, que tengo una autoestima correcta y que yo no voy a volverme un ser egoísta y egocéntrico, que me desconecto porque me han negado o porque no me puedo desempeñar, sino que yo tengo la tranquilidad de que entiendo que soy un ser individual, pero que yo puedo participar dentro de una sociedad. ¿Mm? Entonces, cuando uno ve que los padres entregan esa polaridad en libertad y seguridad, mas no en libertinaje e inseguridad, pues yo voy a esa libertad donde yo la hago controlada para ser usado con tranquilidad, honestidad y servicio. Porque esto me brinda esa seguridad de poder decir que yo y mi casa servimos a Jehová, a Dios. Y no esa libertinaje donde me desenfreno y que eso me genera una inseguridad que llega un momento de la etapa de la vida que dice, ¿dónde estoy? He perdido toda mi vida porque no sé quién soy, porque he derrochado el tiempo y ya el tiempo no vuelve. Y entonces esto queda aquí y lo pasa aquí en el corazón y luego va y lo dice y lo hace. Y en muchos casos esas libertinajes e inseguridad llegan hasta ¿dónde? Hasta el suicidio. Entonces, ese aspecto de seguridad debe estar debidamente surtido en el hogar para cada uno de los miembros de la familia. Y debe ser un lugar de refugio seguro para ellos y para que se preserve y se permita dejar fuera, siquiera momentáneamente, todas esas problemáticas y todos esos afanes propios de la vida, de esa vida cotidiana, para tener unas fuerzas y una lucidez y para poder decir, es que yo soy seguro en Cristo Jesús, porque mi hogar es un hogar creyente, un hogar en Cristo, y que también debo preparar a los miembros de mi familia para ejercerle esa libertad con responsabilidad de una manera creciente y de una manera responsable, acorde a la edad y acorde al grado de madurez alcanzado por cada uno de ellos, de su entorno familiar, social, del cual forman parte. Y allí podemos ver la individualidad y el sentido del valor propio. Y esta nos puede referirnos a tres aspectos: lo individual y lo colectivo, el segundo autoestima o egocentrismo, y lo tercero a esa correcta autoestima. Y para comenzar, vamos a ver rápidamente esa individual y lo colectivo que se conjugan en el hogar y que muchas veces es difícil de guardar el delicado y sano equilibrio entre estos dos aspectos centrales de esa responsabilidad del hombre. Como lo podemos ver bíblicamente en la palabra de Dios, primero fue Adán, ¿cierto? Y Adán estuvo trabajando arduamente, individualmente, para luego conformar, porque se dio cuenta que faltaba algo, y sale de su costado esa ayuda adecuada para conformar una colectividad, donde adquiere conciencia de que es un ser que puede vivir en una comunidad, ¿sí? Luego, autoestima o egocentrismo. Y esta relación se hace referencia a esa progresión y a ese sano balance entre el sentido de lo individual, o sea, el interés al yo, y el del colectivo, que debe darse de manera más natural en el interior de un hogar cristiano bien conformado y bien estructurado conforme al modelo bíblico de la palabra. El problema es que el interés en el yo, o sea, ese sentido de valor propio,
que está llegando a predominar en muchas familias de hoy y que es totalmente equivocado. Es lo que, bajo el pretexto de estar alimentando esa autoestima, lo que muchas veces las familias están haciendo con sus miembros y particularmente con los hijos es cultivando en sus vidas el pecaminoso ¿qué? Autoestima del orgullo. Como no se ve, ¿cierto? Y el orgullo trae una cosa muy grande y es que es el pecado que le abre la puerta a todos los demás pecados de una persona. Y la correcta autoestima en las familias seguidores de Cristo, ¿qué debemos entonces? Estar en esas condiciones de distinguir entre lo censurable, que es el orgullo, y lo recomendable, que es el amor propio, para poder diferenciar una dañina baja autoestima frente a la humildad que da un elogio, pero que combate ese orgullo y esa baja autoestima, para que nosotros sepamos que ese amor y esa humildad que puede constituir me puede dar una socialización, porque el orgullo es un engaño, mientras que la correcta autoestima va con la verdad y la sinceridad, pero en Cristo Jesús, con amor, ¿sí? Y con humildad, contrario a esa baja autoestima que nos genera orgullo, ¿ya? Y Romanos 12:3 dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le ha dado. Por gracia. Y por gracia quiere decir que recibo lo que no merezco. ¿Mm? Que recibo lo que no merezco. Y ahí es donde, por gracia, yo no debo de creerme más que el uno que el otro, sino que saber y entender que soy único, creado por Dios y que mi correcta autoestima está en Cristo Jesús. Mateo 22, 37, 39 dice muy claramente, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, si yo amo al Señor, lo veo reflejado con el prójimo, porque son esos dos mandamientos. Muchas veces hago también, no amo al Señor, sino creo amar al Señor brindándole ayuda existencial a mi prójimo. Pero porque tengo intereses, porque no me moleste o por cualquier cosa. Pero no amo al Señor. Y lo primero que tengo que amar es al Señor con todo mi ser, porque una vez que yo ame al Señor voy a poder amar al prójimo. Pero yo no puedo amar al prójimo sin amar al Señor, porque no sé cómo amar. Él me enseña a amar, ¿ya? Pero nosotros no nos podemos quedar ahí con el primero y no desarrollar el segundo, o quedarnos en el segundo sin saber cómo amar al primero.